Vamos a dibujar una pirámide cuadrangular giro elongada. Para ello tenemos que partir de un cuadrado. Escribimos polígono, número de lados 4, L, Enter, y marcamos el lado. Vamos a darle a F8 para hacerlo horizontal y tamaño, por ejemplo, 10. Ahí tenemos nuestro cuadrado. Y ahora, para determinar el centro, hacemos una diagonal. De esa manera el punto central de esa diagonal, punto medio, será el centro del cuadrado. Ahora copiamos la figura, escribimos copia o CP y la giramos G, Enter, cogemos este objeto, cogemos un punto cualquiera y el ángulo de giro 45. Bueno, de esta manera este punto vendrá a parar aquí. Ahora dibujamos un triángulo equilátero, número de lados 3, Enter, L, Enter, y cogemos los dos puntos, por ejemplo este y este. Ahora hacemos una perpendicular desde este punto aquí y ahora hacemos un giro de manera que imaginamos cómo gira el triángulo hasta que corta exactamente. Desplazamos, o mejor copiamos esta figura y la centramos con la anterior. Bueno, una vez ya que está centrada, si nos fijamos en el momento en que el triángulo giraría, detectaría exactamente sobre esta línea a el cuadrado de la parte superior. Eso quiere decir que la altura de la figura pues vendrá, vamos a marcarla en otro color y en otro grosor, lo ponemos en rojo, y aquí un grosor 0,30, un grosor de línea, marcamos abajo y hacemos la línea que venga desde este punto hasta este, hasta aquí, hasta la intersección. No detecta ahí la intersección, entonces venimos a referencia objetos, parámetros, y marcamos todos los parámetros, con lo cual ahora sí que detecta ahí la intersección. Bueno, tenemos ya esa línea, la giramos en 3D, escribimos gira 3D, Enter, cogemos la línea, eje de giro, un punto del eje X, escribimos X, Enter, y el punto pues este mismo, y ángulo de rotación 90. Bueno, pues ahora si nos colocamos en axonometría, ya tenemos ahí la figura, y ahora lo único que tenemos que hacer es desplazar este cuadrado a ese vértice, de manera que entendemos que hicimos un desabatimiento del triángulo para obtener aquí este vértice. Bueno, ya tenemos ahí los dos cuadrados que definen la superficie. Entonces hacemos una figura cualquiera, por ejemplo un cilindro, para obtener la figura sólida, y le damos, ahora lo extruimos, EXT, Enter, le damos más altura que la altura del segmento vertical rojo, podría ser la misma directamente. Lo vemos bajo otro punto de vista, desplazamos el cilindro de Enter, cogemos el punto central, lo colocamos aquí, y ahora vamos a ir cortando la pieza. Entonces hacemos un corte CO, Enter, cortamos el cilindro, Enter, y cogemos 3 puntos, Enter, primer punto, segundo y tercero,
y nos quedamos con este trozo. A ver, cogimos mal. Vamos a entonces hacer un corte. Entonces, antes de nada, le damos a guardar y observamos si efectivamente el cilindro abarca ahí los dos cuadriláteros, y vemos que sí. Bueno, entonces ya podemos hacer el primer corte. CO, Enter, designar objetos, Enter, plano de corte. Vamos a coger, por ejemplo, el plano XY, Enter, y un punto del plano XY y nos quedamos con la parte de abajo. Ya tenemos que el cilindro tiene la misma altura. Ahora cogemos otro corte, CO, Enter, y marcaremos el cilindro, Enter, 3 puntos, Enter, y cogemos entonces este punto y este punto, y nos quedamos con la parte interna. Ya tenemos el corte de ese plano. Ahora hacemos otro corte, CO, Enter, designar objetos, Enter, 3 puntos, Enter, y marcamos este punto, y este de aquí, y nos quedamos con la parte interna. Ahora hacemos el siguiente, CO, Enter, objeto a cortar, Enter, 3 puntos, Enter, y marcamos este punto, y nos quedamos con la parte interna. Ahora hacemos el siguiente corte, CO, Enter. Como vemos, estamos obteniendo un antiprisma, Enter, 3 puntos, Enter, y marcamos aquí este punto, y nos quedamos con la parte interna. Hacemos otro corte, CO, Enter, marcamos la figura, 3 puntos, primer punto, vamos a quitar el F8, bueno, también es el punto central, punto medio de ese segmento, y nos quedamos con la parte interna. Bueno, ahora hacemos el siguiente corte, CO, Enter, designamos la figura, Enter, 3 puntos, Enter, y marcamos ahí 1, 2, y el tercer punto aquí, y nos quedamos con este. Ahí cogimos mal. A ver, repetimos. Vamos a hacer el corte, CO, Enter, pinchamos en la figura, Enter, y ahora tenemos que coger 3 puntos, Enter, cogemos primer punto, segundo y tercero, y nos quedamos con la parte interna. Hacemos otro corte, CO, Enter, pinchamos en el cilindro, Enter, 3 puntos, y cogemos este punto y este punto, y nos quedamos con la parte interna. Bueno, ya solo nos quedaría un corte, CO, Enter, cogemos la figura, Enter, 3 puntos, Enter, y marcamos este punto y este punto, y nos quedamos con la partita. Y aquí tenemos ya el antiprisma. Acabamos de obtener el antiprisma cuadrangular, o sea que tenemos un cuadrado arriba y otro abajo
de manera que, como podemos observar, hay triángulos equiláteros laterales y pudimos obtener la altura que está aquí en color rojo gracias a hacer el giro de este triángulo hasta que cortara aquí a la ortogonal por este punto, teniendo ya la altura de aquí a aquí. Bueno, una vez que tenemos esto, lo único que hay que hacer es montar sobre esta cara superior una pirámide de base cuadrada con las caras también triangulares. Para ello cogemos otro color y dibujaremos aquí arriba un triángulo, escribimos polígono, número de lados 3, enter, L, enter, y dibujamos aquí el triángulo. Lo tenemos en el punto final. Vale. Entonces ahora lo que necesitamos es hacer el giro del triángulo. Para ello nos podemos poner en planta y volver a hacer lo mismo que hicimos con esto. Entonces haremos la perpendicular desde este punto hasta este punto, hasta la perpendicular ahí. Y ahora haremos el giro haciendo centro aquí en el punto central. Hacemos este giro hasta que corte a la vertical aquí por el punto medio, y la vertical lógicamente está abatida. Entonces hago aquí esta línea, y como aquí no me hace la perpendicular, lo hago de esta manera. Hago una perpendicular cualquiera desde este punto a esta recta. Ahora desplazo de enter y cojo el punto final de esta línea y la coloco en el punto medio. A ver, cojo el punto de intersección, desplazo enter, cojo el punto final y lo coloco. El problema está, lo voy a colocar aquí, que no detecta el punto medio. Entonces lo que voy a hacer es coger una línea para detectar aquí el punto medio. Me pongo en modo alámbrico y ahora desplazo. Me pongo en asonometría en otra sonometría para ajustar. Claro, no me cogió aquí la diagonal porque esto no lo dibujó en la cara superior, por eso hay que ponerse en perspectiva para hacer estas cosas. Entonces me pongo ahora ya en perspectiva y esa línea la tengo definida. Entonces lo que hago es una línea, o copio esta misma. Entonces escribo copia, cp, enter, como sigue esta dirección, cojo este punto final y la coloco aquí. Bueno, pues ahora ya tengo que efectivamente ahí la coloqué en perspectiva, en esa perspectiva. La coloqué ahí en esa línea verde que no tiene objeto. Entonces esta línea verde, bueno, no la necesitamos. Vamos a hacer entonces la diagonal de aquí a este punto, y ahora sí que ya podemos desplazarla con precisión. Entonces cojo la línea, cojo el punto final y lo coloco aquí, ahí. Ahora ya sí, me coloco en planta y efectivamente vemos que esto corta. Vamos a ver, al hacer el giro, vamos a poner esto en color negro y sin grosor. Al hacer el giro de este punto, la circunferencia corta a la perpendicular en este punto, o sea que la altura real es esta, desde aquí hasta aquí. Entonces giro en 3D, gira 3D, enter, designa objeto, este, enter, eje de rotación, este eje, y ángulo de rotación 90, enter.
con lo cual si me pongo en perspectiva sonométrica tengo que la altura real de la figura va a llegar hasta aquí. Bueno, por último lo que voy a hacer es este cuadrado lo voy a extruir. Este cuadrado, como vemos, si lo desplazo es igual a este. No hace falta que lo desplace porque era el que había copiado antes. Lo extruyo, es xt, enter. Tengo aquí la figura, enter, y le doy la altura mayor que ese segmento. Ahora lo desplazo de enter, cojo el prisma y lo coloco aquí. Lo miro bajo otra perspectiva, vale, efectivamente está encima de la figura. Le doy a guardar y ahora lo único que tengo que hacerlo es cortarlo y se acabó el ejercicio. Lo veo bajo otro punto de vista y me acerco con el zoom. Puedo escribir Z, Z enter, V enter, V es ventana. Entonces hago el corte del prisma, CO enter, designar objetos el prisma, enter, 3 puntos enter y marco esta esquina y esta esquina y me quedo con la parte interna. Hago lo mismo del otro lado, CO enter, cojo la figura enter, 3 puntos enter y cojo el punto final, cojo este punto y cojo este punto y me quedo con la parte interna. Hago los otros dos cortes y ya tengo la pirámide. CO enter, 3 puntos, primer punto, segundo punto y tercer punto y me quedo con la parte interna. Y por último CO enter, cojo el prisma o lo que queda de él, 3 puntos, punto final y punto final y este punto y me quedo con la parte interna. Bueno, ya tengo la pirámide y lo voy a colocar, por ejemplo, en color azul y de mayor grosor. Y ya tengo entonces las dos figuras, con lo cual ya tengo la pirámide cuadrangular, base cuadrada, pero girada aquí abajo en antiprisma, giro elongada, o sea que aparte de giradas las dos bases, para obtener el antiprisma tengo encima la pirámide y esta ya es la figura del poliedro de Johnson llamado pirámide cuadrangular giro elongado. Ahí lo tenemos, ¿no? Podemos poner en órbita continua. Pasa que, bueno, aquí le cuesta estar abiertos varios programas, si no lo haría de forma continua. Bueno, por último, una vez que tenemos esto, la figura en planta, podemos obtener, vamos a copiar, tenemos ahí la figura y vamos a tener la planta, alzado y perfil. Entonces tenemos ahí la planta, copiamos, CP, enter, para que la haga ortogonal, F8, giramos en 3D, gira 3D, enter, designamos los dos objetos, 2 puntos, podemos poner eje X de rotación, un punto, por ejemplo este, y ángulo menos 90. Ahí tenemos el alzado y por último vamos a hacer el perfil, copiamos la figura y ahora lo giramos en 3D, entrada reciente, botón derecho, gira 3D, seleccionamos 2 puntos, eje de giro es el eje Y, enter, un punto, este por ejemplo, y ángulo de rotación 90. Bueno, como podemos ver, la vista en perfil es idéntica al alzado, ¿no? Y lo podemos ver aquí abajo. En la planta es exactamente igual esta dirección para obtener esta vista que esta de aquí. Con lo cual esas serían
las tres vistas. Vale. Bueno, pues tenemos ya la figura en planta, alzado y perfil, y por último, si queremos tener una presentación para que se entienda bien este poliedro de Johnson, pues lo copiamos, lo pegamos en un Paint y ahí tenemos ya las tres vistas. Y ahora vamos a coger la sonometría, nos ponemos en una asonometría isométrica y vamos a coger entonces dos perspectivas de la figura. Entonces tenemos aquí esta perspectiva y tenemos esta otra, pues la colocamos por ejemplo aquí, quitamos este fragmento y quitamos aquí este fragmento y tenemos aquí esta otra perspectiva, con lo cual ya tenemos mejor definida la estructura de la figura al mostrar dos perspectivas distintas, donde se ve claramente el antiprisma por abajo y donde se ve ahí la pirámide encima. Por último ponemos esto a tamaño 100% y representamos en un convenio la línea de tierra. Entonces haremos aquí, vamos a hacer mejor un rectángulo, y una vez que tenemos el rectángulo le quitamos este fragmento, le quitamos este otro y le quitamos este, y ya tenemos ahí la línea de tierra que nos muestra el alzado, el perfil y debajo la planta, ¿no? Mientras que aquí tenemos la asonometría, ¿no? Bueno, pues esa sería entonces ya la pirámide cuadrangular giro elongada. Por último, archivo, guardar como, copiamos el nombre, le damos a guardar, casi lo vamos a guardar así mejor, y ahora aquí desplazamos esta figura y ponemos el nombre aquí, pirámide cuadrangular giro elongada. Bueno, pues este es el nombre del poliedro de Johnson, de uno de los 92 poliedros de Johnson. Como podemos saber, los poliedros de Johnson son aquellos que son convexos y que tienen las caras que son polígonos regulares, excluyendo a los poliedros regulares y a los arquimedianos. Y luego pues toda la variedad de antiprismas y, por ejemplo, de pirámides, la cantidad de pirámides no. Una vez ya que tenemos la pirámide cuadrangular giro elongada, vamos a obtener la dipirámide cuadrangular giro elongada, que es otro poliedro de Johnson.
Entonces lo colocamos en axonometría isométrica y lo que vamos a hacer es copiar pues una de estas figuras. Designamos el objeto este y lo traemos, por ejemplo, aquí. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a copiar la pirámide superior y la colocamos su copia abajo. Lógicamente tiene que ajustarse al cuadrado de la base. Entonces le damos a alinear, lo desalineamos, ali, enter, designamos el objeto, este, enter, traemos el vértice de este extremo, lo traemos aquí. Ahora cogemos este vértice y lo traeremos aquí y traeremos este otro y lo colocaremos aquí, con lo cual ya tenemos ahí la figura al completa. Como vemos, está formado por las dos pirámides, de ahí el nombre de dipirámide, y luego tiene el antiprisma centrado entre las dos pirámides. Bueno, y entonces una vez que tenemos esto, para hacerlo distinto a la pieza anterior, vamos a cambiar el color, vamos a poner esto, por ejemplo, en color amarillo. Y nos colocamos en planta y también haremos las vistas planta, alzado y perfil. Y como ya sabemos, pues tenemos que desplazar y girar. Entonces activamos el F8, el orto, copiamos la figura, lo traemos aquí, ahora lo giramos en 3D, gira, 3D, enter, designar objetos, este, enter, eje de rotación es el eje X, enter, un punto, por ejemplo este ángulo de rotación menos 90. Bueno, y ahí tenemos ya la figura que, como se nos solapa, la desplazamos. Aquí no aplicamos bien el orto, entonces lo que voy a hacer es coger este vértice y colocarlo aquí. De esta manera están ya perfectamente alineadas, como debe ser en sistema diédrico. Entonces desplazamos esta figura claro, porque no está activo el orto, ahora sí, por eso se desplazó mal. Bueno, por último la copiamos, escribimos copia o pinchamos en ese icono y la giramos también ahora 90 grados. Entonces, entrada reciente, gira 3D, designamos el objeto, enter, y eje de rotación es el eje Y, enter, por ejemplo este punto mismo, y ángulo de rotación 90. Bueno, pues como podemos observar, también tenemos que el perfil es idéntico al alzado, ¿no? Bueno, y ya podemos entonces guardar la figura, la copiamos, vamos a desplazar esto y acercarlo un poco más hacia aquí. Y la colocamos aquí. Copiamos la figura y la pegamos en el archivo de Paint. Y tenemos entonces las tres vistas de la dipirámide. Bueno, por último cogemos también la axonometría. Pues vamos a
con esta vista es suficiente. Colocamos esto en un zoom que podamos ver la figura y la colocamos aquí arriba. Con lo cual ya tenemos ahí entonces la perspectiva y las tres vistas. Vamos por último a coger una perspectiva más favorable para que se entienda un poco mejor la pieza. Le damos a guardar, archivo, guardar como, y donde ponía pirámide ponemos dipirámide, cuadrangular, giro, elongada. Entonces escribimos aquí di y giramos la pieza para facilitar una vista. Por ejemplo, esta vista, esta es mucho más interesante. Para mostrar en la perspectiva. A ver. Nos quedó algo grande, entonces nos alejamos un poco con este zoom. Copiamos la figura. Y tenemos ya nuestro antiprisma. O perdón, nuestra pirámide, nuestra dipirámide cuadrangular, giro, elongada. Encuadramos la figura y perdemos aquí. Bueno, pues ya tenemos ahí las vistas. Es un archivo, guardar como, y escribimos entonces dipirámide, di y ahora ponemos aquí el nombre. Dipirámide cuadrangular, giro, elongada.
Bueno, pues esta es la figura en cuestión que acabamos de obtener a partir de la pirámide cuadrangular giro elongada, simplemente sumándole la pirámide inferior, tal y como vemos aquí. Y por último dibujaremos la línea de tierra. Entonces hacemos un rectángulo y le quitamos los extremos aquí. Y le quitamos también aquí la parte interna al segmento inferior. Y ya tenemos ahí el sistema diédrico, las 3 vistas y 2 axonometrías. Guardamos. Y estaría el ejercicio completo. Un poliedro de Johnson en el que hemos unido a un antiprisma central en amarillo dos pirámides, ¿no? De ahí el nombre de pirámide cuadrangular, porque es una forma cuadrada para generar el antiprisma, y elongada porque hemos añadido dos trozos, y giro elongada porque sus trozos han sido girados para ajustarlos al antiprisma central, ¿no? Con lo cual ya tendríamos la figura completa.